Estamos en una serie en la familia, predicando ya, este es el cuarto domingo de una serie sobre la familia y hoy vamos a hablar de la relación entre padres e hijos. Está enfocado el sermón en la relación entre padres e hijos, especialmente en cuanto a la función de los padres, los que son papás. Me alegro hoy que hayan venido con sus niños, que estén con nosotros hoy en el templo, porque de eso vamos a hablar también en parte de la predicación. Quiero pedirles que abran sus Biblias. No va a ser proyectada, pero puede usted por favor buscarla ahí en su casa. Si alguien no tiene Biblia, por favor, los que están acá, alcáncele una para que pueda verlo en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo. Les pido que se pongan de pie a medida que lo vayan encontrando. El sermón está basado en el capítulo 13 de Jueces. No vamos a comentar todo el texto, pero todo el sermón está basado en este capítulo. 13 de Jueces. Sigamos atentamente lo que dice la palabra del Señor y conserve su Biblia abierta para que podamos volver a ella en momentos de la predicación. Dice así el texto. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.
Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, si ahora nos habría anunciado, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Tomen asiento, por favor. Un accidente por ahí. Se ha dicho que una de las características de nuestro tiempo es la crisis de autoridad. Crisis de autoridad que se manifiesta no solo entre las relaciones familiares, sino que también en todos los niveles. Crisis de autoridad en los colegios, en los establecimientos universitarios, en la ciudad, en la calle. Una crisis de autoridad. El relativismo moral, que también es característico de nuestro tiempo, tal vez sea más antiguo que estas últimas décadas, pero persiste porfiadamente a pesar de su demostrado fracaso. Leía de un autor que se llama Enrique Rojas, una parte de su libro que se llama El hombre light. Y él habla ahí de una característica de este tiempo que llama la tetralogía light, que es el consumismo, relativismo, hedonismo y permisivismo, que en muchos contextos de nuestra sociedad contemporánea es prácticamente la norma. Y los padres lidian con esto en el hogar, porque ellos tienen a sus hijos con una influencia muy directa durante sus primeros años de vida, pero desde el momento en que comienza la separación de los hijos y comienzan a ir al jardín, al colegio, a la enseñanza media, ya los padres pierden un poco esa influencia y ven a sus hijos comenzar a sumergirse en ese contexto, en una comunidad, en una cultura que está marcada por esta tetralogía nihilista, le llama Enrique Rojas, tetralogía nihilista del hombre light, el consumismo, que claramente es una norma hoy día muy fuerte, el relativismo, donde nada es absoluto, todo es relativo, incluso la verdad misma se relativiza, lo que es un absurdo, el hedonismo, que es la práctica que lleva a las personas a hacer todo aquello que produzca placer, como una búsqueda personal en la vida, y el permisivismo, que por cierto está también muy relacionado con el relativismo en las prácticas dentro de la familia, en la práctica entre padres e hijos, que como digo, en muchas de nuestras distintos aspectos de la cultura de nuestro tiempo es la norma. Y decíamos que los padres lidian con eso, pero quizás nunca como en este tiempo. Si hubo algo de esto a través de los años, este es un tiempo en que, además de todo lo dicho, la brecha generacional se instala entre padres e hijos mucho más temprano. Por lo que decíamos, tal vez en la antigüedad, en los tiempos especialmente bíblicos, los hijos estaban en la casa paterna por lo menos hasta los 12 años, claramente, 12 años, criados por la mamá, educados por la mamá. Hoy día los hijos salen muy temprano del hogar y además tienen una influencia del medio, los medios de comunicación, todos los canales que hoy día existen para formar el pensamiento del hombre, que son mucho más dirigidos de lo que nosotros podríamos suponer. Por lo tanto, esto hace que la comunicación entre padres y hijos sea cada vez más compleja y difícil. Esta historia, narrada en el libro de los Jueces, fue predicada al pueblo de Israel en los tiempos de la división entre el reino del norte y el reino del sur, después de la muerte de Salomón, que marca un poco el declino de la nación de Israel antes de que fueran enviados al cautiverio en Babilonia. Y era un sermón dirigido, por tanto, al pueblo de Dios en un tiempo de crisis, semejante a nuestro tiempo, en algún sentido, y semejante al que vive la Iglesia en distintos contextos hoy día con más o menos intensidad en el mundo. Jueces se sitúa históricamente entre medio de la conquista de Canaán por el pueblo de Israel y el inicio de la monarquía con el rey Saúl.
un tiempo que en muchos sentidos, desde la perspectiva de la historia del pueblo de Dios en la Biblia, podría considerarse un tiempo de excepción. Un tiempo de excepción, pero que al mismo tiempo, valga la redundancia, es la característica general del mundo caído. Después de la caída, las cosas se intensifican o un poco o menos, pero la condición del hombre no es tan diferente. Un tiempo típicamente que muestra la naturaleza del hombre caído, rebelde a la ley y tendiente a dejarse arrastrar por las inclinaciones naturales, más que por una dependencia leal al Señor. El tiempo descrito por el libro de Jueces es un tiempo de ignorancia y pecado grosero. Es la exposición de un pueblo que sigue siendo pueblo de Dios, pero es inestable y fácilmente inclinado a la idolatría. 2 veces se nos dice en el libro de Jueces lo mismo, capítulo 17:6 y 21:25, que en esos días no había rey en Israel, y preste atención en esto, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ellos tenían la ley. Moisés ya había dejado la ley escrita. Pero una cualidad de este tiempo, y esto es algo que debiera llamar mucho nuestra atención, porque el texto lo dice 2 veces, es que en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que mejor le parecía. Y esto es necesario de considerarlo a la hora de exponer la palabra de Dios basada en este tiempo. Es interesante porque la palabra de Dios debe ser modelo para nosotros, pero a veces es modelo en el sentido del antiejemplo. Señalándonos justamente la naturaleza de ese tiempo, tomamos nota de esa característica para poder analizarlo en la perspectiva correcta. Para no decir que, porque se hizo así en los tiempos de los jueces, ese es el modelo. Ojo, puede ser el antiejemplo. Puede ser una conducta que por causa de señalársenos que cada uno hacía lo que mejor le parecía, debemos tenerlo en cuenta para decir y reflexionar sobre lo que debemos hacer a la luz de toda la Escritura. En medio de ese pecado de ignorancia, de infidelidad galopante, siempre se muestra la presencia y la esperanza de la gracia de Dios, que no nos da lo que merecemos, sino que conforme a su misericordia acoge, recibe la súplica, recibe el arrepentimiento para volver a socorrerles y levantarles a través de estos salvadores, que cada uno de ellos tiene de alguna manera algo de Cristo en su cualidad que le representa característicamente. El capítulo 13 que acabamos de leer abre con esta declaración como telón de fondo. Sí, ya se nos pinta el tiempo de los jueces en general como un tiempo de relativismo. Fíjense las palabras con que comienza el capítulo. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Si bien esta explicación o declaración respecto del tiempo de Sansón y de sus padres tiene su primera aplicación en cuanto a la política de la nación, en el sentido de que no había un gobierno centralizado, las 12 tribus de Israel no estaban unificadas en base a esa alianza histórica, la monarquía no había sido instalada todavía, por lo menos para darle una identidad nacional, sino que más bien prevalecía la anarquía, reinaba el relativismo moral, y esto fue un período de confusión, degradación y apostasía. Qué apropiado resulta entonces que Jueces sea el marco para considerar lo que la palabra de Dios enseña acerca de las relaciones entre padres e hijos. No siempre la palabra proviene de una indicación explícita, a modo de un discurso dirigido a los padres, como vemos, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 6. En este caso, la ilustración proviene de la experiencia y sobre todo de los resultados de las actuaciones de los protagonistas de la historia y del esfuerzo nuestro por dilucidar por qué esta historia está acá y qué quiere el Señor que concluyamos nosotros de estos relatos históricos de personas que están en la Biblia, son personajes de la Escritura, son personajes que hicieron parte de la historia y el desarrollo del pueblo de Dios, pero no siempre fueron los mejores modelos
de lo que Dios espera para la familia. Los filisteos, que son mencionados en el versículo 1, también juegan un rol como telón de fondo de esta historia, porque ellos representan para nosotros el marco humanista, moral, político y social en que se mueve la iglesia de nuestros días. No es la iglesia la que tiene el control de la cultura como fue a lo mejor en la Edad Media, donde la iglesia ponía reyes, sacaba reyes y ponían interdicto a un pueblo y todo ese pueblo estaba en problemas. Hoy día la iglesia está en la cultura, hace parte de la sociedad, pero está lejos de ser un referente para la sociedad. Tal vez no sea, en este caso, la cultura que nos rodea, al menos en nuestro contexto, una dominación violenta, como sí lo es en algunos lugares. Pero aunque no sea abiertamente violenta y hostil a la iglesia, es, por cierto, que cuenta hacia la iglesia una hostilidad latente y a veces ni tan sutil, lo que a veces es incluso más peligroso porque disminuye la alerta de los creyentes. Cuando erróneamente pensamos que está todo bien porque podemos abrir nuestro templo, venir a la iglesia, predicar la palabra, andar con una Biblia o símbolos cristianos o un pescadito en nuestro auto y no pasa nada y nadie nos apedrea el auto, tendemos a pensar que está todo bien. Vivimos en un país donde hay libertad religiosa, pero ojo, eso puede ser una sutileza engañosa que nos lleve a pensar que están las cosas perfectas para la iglesia y no lo están. Muchas veces las sutilezas del enemigo son más peligrosas que una oposición abierta y directa. Porque, decíamos, disminuye sobre todo nuestra alerta. Y lo que es peor, en esas condiciones, muchas veces los creyentes, sobre todo los que no leen la palabra, los que no son instruidos, tienden más bien a asimilar la cultura que les rodea. Lejos de identificarla en cuanto a sus conceptos como antagónicos a la ley de Dios, tienden a asimilarla y a mimetizarse con ella, aun cuando se trata de conductas, prácticas o conceptos abiertamente anticristianos. Este es el telón de fondo para la historia de esta familia tan especial. Los personajes, Manoa, su esposa, madre de Sansón, el propio Sansón, el pueblo de Israel y los enemigos filisteos. Parte del contexto que nos ocupa es, una vez más, como en muchas otras historias de la Biblia, una mujer que no podía tener hijos, que no se nos da su nombre, pero se declara que por mucho tiempo había sido estéril y no había tenido la posibilidad de ser hijos. Y la historia se centra entonces en la reacción de ellos cuando un ángel de Jehová se presenta y les anuncia la maravillosa noticia de que serían padres. ¡Qué noticia extraordinaria para una pareja que no había sido bendecida con el privilegio de ser padres! Para los que son padres, tal vez es difícil esto de imaginar, pero piensa en esa condición. Y aunque hayamos tenido la experiencia, algunos de tener 1, 3, 5, 6, 8 hijos, siempre es una noticia maravillosa. Ser bendecidos con el privilegio de criar padres. La pregunta que queremos compartir y comentar para nosotros hoy es ¿cómo criamos a un hijo consagrado a Dios? Como fue Sansón desde su nacimiento. ¿Cómo criamos a un hijo entregado al Señor desde antes de nacer? Y la pregunta que se deriva un poco de ello, si nosotros tenemos hasta cierto punto el derecho a introducirles en la fe. ¿Es nuestro derecho o nuestra obligación criarles en la fe que nosotros practicamos como padres cristianos? Y si esto fuese de esa manera, y yo lo creo, ¿qué se espera entonces de nosotros padres cristianos respecto de los hijos? Y quisiera comenzar comentando con ustedes que se espera de nosotros que criemos a los hijos como hijos de Dios. Eso se espera de nosotros, que ellos sean criados como hijos de Dios. Vea una vez más conmigo ahí el versículo 5. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos.
Nazareo significa separado, consagrado. Una cualidad particular del voto de nazareos era que era temporal. Esta es una excepción en la Escritura. Si uno va cuando se describe en los mandamientos, en el libro de Levítico, en Deuteronomio, las cualidades de los nazareos, era temporal, era un voto transitorio. Se rapaban, perdón, no se cortaban la cabeza, el cabello, y se privaban de una serie de alimentos, de bebidas alcohólicas durante ese tiempo. Tampoco podían tomar contacto con un cadáver, así fuera un familiar directo, incluso su propia madre, la que hubiera fallecido. Así que Sansón, además de los evidentes problemas de carácter que ustedes conocen que tuvo más adelante, desde pequeño estaba llamado a tener estas cualidades, a conservarlas y a cumplirlas fielmente. Tal vez tú estás pensando en este momento, y a mí me pasó cuando lo leí, y mientras preparaba esta meditación, bueno, pero no todos nuestros hijos están llamados a ser misioneros, pastores, sacerdotes, consagrados, a mantenerse célibes el resto de su vida para dedicar su vida 100% a un ministerio. Y eso es verdad. Pero si lo pensamos bien, hermanos, ¿qué diferencia hay en la práctica en pensar que un niño que nace para ser consagrado a Dios, como lo fue Samuel, como lo fue Sansón, deba ser un niño entregado a Dios desde su nacimiento, para su gloria, para que ame a Dios desde sus primeros días, desde que tiene conciencia de aquello? Sansón no fue una persona que cumpliera fielmente aquello para lo cual fue consagrado. No debía cortar su cabello, no beber bebidas alcohólicas, no debía acercarse a un cadáver. Así que él, como decíamos, tuvo muchos problemas de temperamento y además, dice el texto del capítulo 14, no lo busque ahora, léalo después con tranquilidad, él prácticamente quebrantó todos esos preceptos. Cada uno, probablemente en la fiesta de matrimonio, que dicen algunos que tuvo prácticamente de acuerdo a la naturaleza de las fiestas filisteas, porque se casa con una mujer filistea, tenía las cualidades de una verdadera parranda, donde debe haber habido mucho alcohol. Tocó no solo el cadáver del león que asesinó, que mató, sino que comió de la miel que había en él, que estaba absolutamente prohibido comer cosas que habían tenido contacto con un cadáver. Además, por su propia mano tuvo mucho contacto con muchos muertos, porque él mató a muchos filisteos. Se casó con una mujer filistea, se unió romántica y sexualmente con una prostituta en Gaza. Pero sus padres fueron encomendados desde antes que él naciera, que debían velar porque él cumpliera su voto desde su nacimiento. Yo pienso que efectivamente no siempre hacen bien los padres que al momento de ser concebido un niño o una niña, lo consagran a Dios como si se tratase de Samuel. Ustedes recuerdan la historia de que Samuel fue llevado a los 4 o 5 años al templo y dejaba allá, para que creciera al servicio de los sacerdotes, del templo, del ritual, de la liturgia. Y él fue un profeta desde pequeñito, consagrado al Señor. Sin embargo, hermanos, yo no tengo duda de que la palabra impone a los padres cristianos el deber de criarles en la fe y enseñarles desde temprano a amar al Señor y servirle conforme a los preceptos que enseñan las Sagradas Escrituras. No solo por el tiempo precioso que implica esos primeros años de vida, en los que se forja el carácter, en los que se ponen los cimientos de una vida correcta y buena. Tal como dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, usted lo sabe de memoria probablemente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso habla de lo precioso, lo vital que son esos primeros años de vida, para forjar en ellos valores, principios, hábitos, que lo van a acompañar toda su vida. Pero no solo por esa riqueza de esos primeros años, sino porque la Biblia es explícita en mandarlo a los padres. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia,
para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así que el mandamiento alcanza hasta los nietos. Abuelos, si sus hijos no están cumpliendo este deber, ustedes no están exentos de esa responsabilidad. Y añade en capítulo 6, 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Hace unos días atrás, una amiga de Facebook ahí de la primera iglesia compartió en su muro un meme que llevaba este título. Lo estoy viendo ahora acá, podríamos haberlo proyectado, lo haremos en alguna oportunidad. Sobre ir a la iglesia con los hijos. Y tiene las siguientes leyendas. Aparece una mamá con un niño, se lo voy a tratar de describir, en una de las bancas de la iglesia, el niño durmiendo, ella con mascarilla, el niño durmiendo sobre sus hombros y ella puesta de pie, con su cabeza en actitud de oración. Y dice, pon al niño en tu regazo y ve a la iglesia. Ponte el tacón o la zapatilla y ve a la iglesia. Arréglate el pelo o recógelo con un gancho y ve a la iglesia. Con maquillaje o con la cara lavada, pero vamos. El niño no se detiene, es cierto. El niño llora mucho, es cierto. Tal vez no puedas prestar atención como quisieras, es cierto. La gente se molesta, es cierto. No, no es cierto. Nunca dejes que la bendición que tanto pediste estorbe tu gratitud. Enseña a tu hijo que ir a la casa de Dios es una forma de agradecer. Esta fase pasará. Y aunque algunos días sean peores que otros, y aunque algunas veces quieras irte en medio de la reunión, persiste en llegar hasta el final. Respira y continúa. Ve, muestra a tus hijos quién es el Dios al que sirves. Ve, consigue siempre una manera, pero nunca una excusa. Vamos, papá y mamá, planta allí la semilla del Evangelio. Vamos, no se rindan. Sin embargo, es curioso que esto, a mí alguien me dijo que nunca leyera los comentarios más abajo. Yo a veces cometo ese error. No lo haga, nunca lo haga. Hágale caso a esa persona tan sabia que dijo, no lea los comentarios. Yo los leí. El caso es que esto provocó una reacción en alguien airada. Claro, a mí me sacaban, no voy a decirlo, para ir a la iglesia. Una persona que protestaba por haber sido obligada a ir a la iglesia cuando niña. Así que las opiniones se dividieron ahí. Pero hermanos, yo no tengo ninguna duda, la palabra no se equivoca. Si Dios es real, si Jesucristo es real, si tu fe es auténtica y tú sabes que no se trata de una opción más en la vida, sino de vida o muerte. Entonces, si se trata del destino eterno del alma de tus hijos, no puedes criarles transmitiendo la idea de que Dios es opcional, que la fe es opcional, que la palabra de Dios es una alternativa a las redes sociales o a la última serie de Netflix. Pablo, el apóstol, elogió la fe transmitida a él, a Timoteo, su discípulo, por su madre y su abuela. Dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y fue explícito en enseñar lo que antes fue dicho en el Antiguo Testamento. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Gracias a Dios, en esa misma serie de comentarios que no deben leer, había también ahí testimonios maravillosos de creyentes que agradecieron a Dios porque sus padres fueron perseverantes, porque no dejaron de llevarlos, porque el domingo en la mañana no había otra opción. Lo más natural del domingo en la mañana era levantarse, desayunar, prepararse para ir a la iglesia, porque era el día del Señor, porque no es otra opción. Y solamente cuestiones de fuerza mayor, como una enfermedad, impidió que ellos llevaran a sus hijos a la iglesia. Y adultos hoy agradecen a Dios por esos padres perseverantes. Cuando nuestros hijos son pequeños,
no tenemos cómo saber qué planes tiene el Señor para sus vidas. Cómo se van a ganar la vida, qué talentos o habilidades desarrollarán, si se van a casar, si nos van a dar nietos. Ni siquiera si ellos honrarán con sus vidas al Señor o cómo les servirán. Pero en un mundo como el actual, dominado por una sociedad que se ha llamado líquida, un mundo posverdad, de posverdad, que comienza a ser cada vez más fuertemente modelado por, como dijo el anterior Papa, tomé de él esta frase, por una tiranía humanista anticristiana. Y yo lo comparto. Ellos más que nunca, nuestros niños, más que nunca, hermanos amados, necesitan una roca bajo sus pies. Y tú puedes, no solo podemos, debemos poner esa roca bajo sus pies. No podemos negarles el privilegio que nos ha sido dado a nosotros de tener nuestros pies sobre la roca, que es Jesucristo. Cría a tus hijos como hijos del Señor, porque dice la palabra, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Que este sea el lema de los padres de esta iglesia y de cada creyente, padre, abuelo o tío cuando faltan los padres. Que el Señor bendiga a la iglesia, bendiga a los padres jóvenes especialmente. Pero quisiera también compartir que la palabra espera de nosotros, padres cristianos, que busquemos la guía del Señor para criarles. Se espera que busquemos la guía del Señor para criarles. Versículos 8 y la primera parte del 9. Busque ahí en su Biblia también conmigo. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe. Fíjese en eso. Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dice la palabra, y Dios oyó la voz de Manoa. Esta es una oración espectacular. Así debiera orar cada padre cristiano. Señor, enséñame cómo debo criar a mi hijo. Y el Señor oirá nuestras voces. Manoa posiblemente no sabía con toda exactitud lo que estaba pidiendo. No sabemos si él estaba más interesado en ver al ángel de Jehová. Y ese privilegio, ¿por qué se le había concedido a su mujer y no a él? Él era el cabeza de pacto ahí y el ángel va y le habla a su esposa. Qué falta de respeto. De su esposa no se nos da el nombre, pero se nos da el nombre de él. O no sabemos si él estaba realmente interesado en saber cómo habrían de criarlo. Pero el Señor concede su petición y da instrucciones para ellos. No distintas a las que les había dado antes a su madre en la primera aparición. Pero en su oración, Manoa nos deja un ejemplo a seguir para todos los padres cristianos. Enséñanos qué hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Antes que ellos nazcan, ya debemos estar orando por ellos y por nosotros para hacer lo correcto, para saber guiarles en un mundo complejo, para saber lidiar con su carácter, con sus emociones, sus conflictos y su naturaleza pecaminosa, de la que todos somos herederos desde Adán. Manoa y su mujer sabían que no sería fácil, y no lo fue, de hecho no lo fue. A Sansón, este hijo por el cual ellos oraron, se le describe de esta forma: rebelde con sus padres y voluntarioso, falto de dominio propio, vengativo e iracundo, aunque finalmente temeroso de Dios. ¿Se imagina que nuestros hijos llegan a ser descritos de esa manera? Sabemos la historia de Sansón, y si usted no la ha leído todavía, búsquela ahí, capítulos 13 y 14. En cuanto a su celo nacionalista, Sansón fue capaz de mantener a raya a los filisteos unos 20 años. Pero su caída finalmente fue por su infidelidad moral, su falta de entereza ante la seducción de una prostituta, lo que lo llevó a perder algo más que el cabello: su fuerza física, sus ojos,
su dignidad, lo pusieron a mover una piedra de molino para burlarse de él. Y finalmente, si bien él se arrepintió y una vez más invoca al Señor para que lo habilite para vengarse de sus enemigos, su muerte fue una muerte trágica. No lo dice el texto. Más bien muestra a estos padres pasivos respecto de la forma en que Sansón vivió. Pero, ¿cómo habrán sufrido por la vida de Sansón? Qué difícil empresa ha sido en la historia de la humanidad la crianza de los hijos. Y seguramente habremos cometido muchos errores. Por eso, con cuánta razón hemos de clamar al Señor que nos enseñe cómo hemos de criarle. Y Él lo hace por su palabra. No deja la palabra, no dice busquen guías humanistas, ni busquen un tutorial en YouTube. No existen tutoriales en YouTube para criar a los hijos. El libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Ted Tripp, se ha constituido hoy en uno de los mejores materiales para la crianza de los niños. Un texto que ha ayudado a los padres de muchos lugares, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, a criar a los hijos en una perspectiva bíblica, centrada en el Evangelio, sin miedo a la disciplina, aprendiendo a corregir, plantando en el corazón de los niños la semilla del Evangelio y principios y valores de la fe cristiana. Principios y valores de los cuales no tenemos nada de qué avergonzarnos, sino que al contrario, ellos son pilares para el desarrollo de las personas. Y yo lamento, querida iglesia, que sé que en muchos hogares este libro está, pero hay padres que no los han abierto. Al mismo tiempo sé que hay otras familias donde han hecho de este libro un aliado y lo han estudiado y lo están aplicando, aun cuando en muchos sentidos es contracultural, porque ahí hay cosas que a los ojos de los educadores de nuestro tiempo serían absurdas y anticuadas, pero tiene fundamentos bíblicos. Nuestra oración por ellos antes que nazcan, nuestra oración por ellos mientras les criamos, nuestra oración por ellos mientras haya aliento en nuestra vida, aun si sean grandes y ya no estén en nuestro hogar. El pastor está hablando de su propio caso acá. Y aunque ellos ya estén tomando sus propias decisiones, la oración por ellos debe ser una constante en la vida del creyente, pensando en ellos y para que críen bien a nuestros nietos, para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo siga pasando de generación a generación. Y finalmente, querida iglesia, ¿qué se espera de nosotros como padres cristianos? Se espera que seamos ejemplo de piedad para ellos. Versículos 13 al 18. Dice así: Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Los padres de Sansón son dignos de ser considerados en nuestra reflexión el día de hoy. De Manoa, que significa lugar de descanso, padre de Sansón, de la tribu de Dan, se dice que refleja su fe en el Señor de alguna manera por su deseo de ver al ángel de Jehová, aunque al principio no sabía que se tratara de un ángel. Pero sobre todo porque, como decíamos, busca la orientación de Dios para criarle correctamente. Se ve además en su deseo de saber qué hacer con el niño, su deseo de honrar a este huésped atendiéndolo hospitalariamente, su inquietud por saber el nombre de este ser para tenerlo en cuenta cuando fuese honrado con la vida de su hijo, su sacrificio y ofrenda a Jehová, su temor reverencial a Dios por causa de haber visto su presencia,
y su reprensión a su hijo Sansón por pretender a una mujer filistea. Esto está relatado en el capítulo 14, versículo 3. De la madre de Sansón, que se le menciona solamente como su mujer, es el hecho que no se menciona el nombre no es tan accidental. Tal vez intencionalmente se quiere transmitir aquello que oralmente se transmitió a las futuras generaciones, omitiendo el nombre de ella, y no son pequeños los detalles que apuntan a la historicidad de este relato. Manoa se conserva su nombre, no el de ella. Dice la palabra que era estéril. Y recuerdo haber leído, lamentablemente no encontré la fuente ahora, pero lo recuerdo muy bien, haber leído un comentarista que decía que la propia mujer, madre de Sansón, habría tenido problemas con la bebida. Porque es muy extraño que se le diga a la mamá que el niño es nazareo, pero se le advierta a ella, especialmente, que debe abstenerse, y se lo dice 2 veces, de bebidas alcohólicas, de cualquier producto de la uva, no podía comer ni pasas. Y eso es una cosa característica de las personas que sufren de alcoholismo. Ellos tienen que evitar todo lo que tenga que ver con uvas. No me consta, no puedo asegurarlo con plenitud. Hay en ella trazas de religiosidad. También es cierto que ella es como el cable a tierra de Manoa, porque cuando él está todo asustado por haber visto a Dios, ella le dice, oye, si hubiera habido algún problema, nos habría eliminado ya que rato. Sin embargo, el capítulo 13 cierra con el nacimiento de Sansón. Dice que ella le pone el nombre de Sansón y el niño creció y Jehová lo bendijo. De cualquier modo, ambos se muestran temerosos del Señor y dispuestos a hacer su voluntad y a adorarle como debe ser adorado. Como hemos dicho otras veces en este mismo lugar, hay elocuencia en la Biblia tanto en lo que se dice como en lo que intencionalmente se omite. Y en este caso, querida iglesia, el silencio es bastante elocuente. Si la tradición oral no guardó ninguna referencia, porque el capítulo 13 termina con el nacimiento de Sansón y el 14 con Sansón ya queriendo casarse. Hay una omisión de toda su niñez y adolescencia y parte de su juventud. Y este silencio muchas veces en la Biblia es elocuente. El capítulo 14 muestra a estos padres débiles ante su hijo y condescendientes en hacer lo que a él le plació hacer. O sea, padres que finalmente perdieron la batalla. Yo sé, y lo he dicho otras veces, que nada puede hacer cambiar el amor de un padre y una madre por sus hijos. Pero hermanos, no hay nada más poderoso que la consecuencia de vida a la hora de transmitir valores y formar la fe. Yo comenté alguna vez antes acá en este mismo lugar, pero no lo he olvidado, tal vez porque me impactó, es que lo repito ahora, que una compañera de la universidad, somos muy amigos, y conversamos mucho acerca de la fe. Ella se declaraba agnóstica, totalmente contraria a cualquier práctica religiosa. Y ella un día me dijo lo siguiente, y no me he olvidado de su frase: mis padres eran de una manera en la iglesia y de otra manera en el hogar. Mis padres eran de una forma en la iglesia y completamente distintos en la casa. Qué tremendo testimonio. No debe sorprendernos que muchos niños en la adolescencia, que es un periodo en que son hipercríticos, que son observadores, que enjuician todo, que cuestionan todo, ellos se alejen de la iglesia, especialmente si ven inconsecuencia en los adultos, que son los líderes de la iglesia, o sus propios padres. Si a Timoteo el apóstol Pablo exhortaba, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo no aplica esto a nosotros padres?
Esto aplica a nuestro testimonio de vida, del que nuestros hijos y los niños de la iglesia son testigos. Ellos observan, ellos juzgan en sus mentes infantiles y adolescentes, y ellos concluyen acerca del valor de las cosas y se forman una impresión que muchas veces es indeleble en sus mentes y corazones. ¿Qué oyen en el auto? Esto lo leí en alguna oportunidad, me impactó mucho. La familia acude a la iglesia, los que viven más lejos, que vienen en auto, se sientan, el padre enciende el motor, posa a su lado, los niños en el asiento detrás, y los niños que aparentemente van distraídos, ¿no? Porque los papás juramos que ellos no están oyendo. Van distraídos, sacaron en la tablet del celular un libro, un juguete, y los papás creen que los niños no escuchan. Y comienzan, y el coro cantó terrible. Siempre cantan esas canciones. El predicador demasiado largo. Y vamos con las críticas. Al pastor, a los presbíteros, a los diáconos, al hermano fulano de tal, la hipocresía de este. Y los niños van escuchando. ¿Qué impresión se forman de la iglesia? El pastor Roberto Brasileiro, moderador del Supremo Concilio de la Iglesia Presbiteriana de Brasil, tuvimos el privilegio de tener una cena, compartir con algunos pastores aquí en Santiago, en una de sus visitas, y él dijo lo siguiente: mi esposa y yo, antes que nacieran los niños o comenzaran a crecer, hicimos el compromiso de no decir nunca nada negativo de la iglesia delante de los hijos. Nada, ni media palabra. Y ellos crecieron amando a la iglesia a través nuestro, porque nosotros amamos a la iglesia. Y eso es todo lo que ellos oyeron de sus padres. No significa que en la iglesia no hayan problemas. No significa que el coro siempre canta bien. No significa que el predicador no sea excesivamente largo a veces. Ya vamos a terminar. Significa de qué estamos transmitiendo en el corazón de los niños que no tienen todos los elementos de juicio para formarse la impresión correcta. No sabemos si Manoa y su mujer fueron los mejores ejemplos para su hijo Sansón. No podemos culparlos a ellos de su vida inestable y esta conducta un tanto errática de este que fue quizás el más extraño, paradojal de los jueces de Israel. Pero sí sabemos que de nosotros se espera que seamos ejemplos de piedad para nuestros hijos. Y si el Señor lo manda, es porque pedirá cuentas de nosotros. Para terminar, en cada periodo de la historia, la brecha generacional ha sido un tema complejo. Pero posiblemente nunca antes como ahora, tempranamente los niños son envueltos por las corrientes humanistas de este siglo. Y ahora que institucionalmente incluso se camina a poner en riesgo el derecho preferente de los padres de criar a sus hijos y transmitir en ellos sus principios y valores y la fe que profesamos. Como antes, no es diferente hoy. Pero sí, querida iglesia, tal vez es más urgente. Debe hacerse más temprano y perseverantemente. Se espera que los criemos como son hijos del Señor. Se espera que les guiemos y solicitemos la guía del Señor para saber cómo criarles. Y se espera que seamos ejemplos de piedad para ellos. El ángel de Jehová se manifestó a esos padres antes que naciera su hijo. Dice la palabra que lo vieron subir ahí en la llama. Un milagro ocurrido delante de sus ojos. Algunos dicen que fue la presencia de Cristo preencarnada, como tantas otras apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el privilegio glorioso de tener a Jesucristo, quien es Dios con nosotros, que según su promesa dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios, a través de Jesucristo, nos mostró el evangelio de salvación, el evangelio de la cruz. Que este evangelio sea realidad en nuestras vidas, no meramente un concepto al cual seguir y adherir entre tantas y otras múltiples opciones de vida. Dios nos llama a encarnar en nuestra vida el evangelio
y que ese Evangelio encarnado en nuestros corazones podamos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia en general. Que así haga el Señor en cada uno de nosotros.